Bueno, ¿qué tal, Valentina? Yo específicamente tengo ciertas dudas o temas que me gustaría aclarar respecto al financiamiento, específicamente para Guatemala, por ejemplo, o Centroamérica, donde yo he podido notar que tenemos a veces cierto apoyo a nivel nacional. Sin embargo, como este contacto se inicia desde el gobierno central, muchas veces se va diluyendo hasta que llega a los actores, digamos, clave en ciertos temas, y por lo tanto ya únicamente puede incluso llegarse a tener una colaboración únicamente participativa, más no que pudieran como agregar algo al proyecto. Hablando de proyectos en general, ¿verdad? ¿Tú Claro. cómo ves eso? No, bueno, sí, eso puede ocurrir dependiendo de cómo se estructura un país, ¿cierto? Nosotros en el BID tenemos nuestras contrapartes principales, que son normalmente los gobiernos centrales, y depende mucho de cómo se estructura el gobierno, cómo baja esa información finalmente. Pero sí, nosotros desde el BID, yo soy de la División de Cambio Climático, Excelente. estamos súper conscientes de que lo que sea el proyecto de desarrollo, de qué tema que sea, hoy en día tiene que hacerse de manera participativa y con mucho involucramiento activo de los actores relevantes en la temática. Entonces, si vamos a estar hablando, por ejemplo, de temas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, como ejemplo, no podemos hacer el proyecto nosotros con nuestros técnicos, apoyar al gobierno central, sino que tiene que ser desde el inicio de la formulación del proyecto, dejar establecido las bases que tienen que haber estas instancias de participación y involucramiento activo de la Comisión Nacional de Emergencia, de los institutos meteorológicos, de todos los actores que sean relevantes en la materia. Y creo que ahí hay una oportunidad muy importante en el diseño mismo de los proyectos, de poder plantearlo como una base, como un dado, Desde el ¿cierto? inicio. Desde el inicio, totalmente, desde el inicio y a través de lo largo de todo el proyecto asegurar, porque si no, lo que sucede es que son proyectos que normalmente no ven la luz, porque Exacto. la apropiación que tiene que haber nacional de estos proyectos y de atender una necesidad nacional es demasiado importante para que vean la luz y para que se materialicen en lo que realmente necesitan hacer, ¿no? La necesidad que se necesita cubrir. Y entonces lo que nosotros tratamos de trabajar con nuestras contrapartes es precisamente eso, porque ya no existe manera de poder trabajar en desarrollo si no se piensa realmente desde esa perspectiva. Claro, de Sí, hecho mencionabas algo muy importante que es como el apropiamiento sí, o el hecho de poderse, valga la redundancia, de apropiar de algún proyecto o algún tema, porque tú que ves cambio climático, tú sabes muy bien de que muchas veces el término cambio climático es muy extenso, y aparte también lo usan para muchas cosas que algunas veces pues tal vez no tengan tanta relevancia en el tema, porque no es cambio climático per se. claro. Pero en el caso de nosotros que tenemos el servicio hidrometeorológico, que sí nos enfocamos en cambio climático, muchas veces queremos dar un enfoque bastante básico, es decir, técnico, científico, el cual también va a servir porque es la base. De hecho, toda Exacto. vez sale del instituto, todos lo usan. Entonces, pienso yo que sería muy importante el poder hacer ese acercamiento y poder mapear cuáles son los alcances que podemos llegar a tener con lo que generan las instituciones más básicas. Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí me interesa mucho conocer esa experiencia, por ejemplo, ya que estamos tocando este tema, ¿cómo se relacionan ustedes con los otros actores que son relevantes dentro de la planificación para la adaptación al cambio climático, por ejemplo? ¿Tienen relación con el Ministerio de Claro. Ambiente? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen un comité? ¿Cómo trabajan juntos? Fíjate que es curioso porque nosotros, en el caso de INSIBUME, nosotros colaboramos con el resto de información para todas las instituciones o ministerios. Con el Ministerio de Ambiente trabajamos de la mano, con CONRED también, y prácticamente la mayoría de instituciones que también generan planificación, como CG Plan, Ajá, también súper importante. es muy importante, Sí, y usan mucho los insumos, pero pienso que todavía se podría utilizar más dando ese enfoque o digamos ese como espacio a las instituciones que te generan el dato, porque al final algunas veces hay tanto dato que se genera y no todo se usa, sí. porque el enfoque tal vez no se ha podido generar bien
interinstitucionalidad que Exacto. puede haber Exacto. entre ambos, ¿verdad? No, exacto, y también poder traducir toda esta base de datos que Sí, es dura y para muchos, el lenguaje, un lenguaje, claro, que para muchos es difícil de entender, poder traducirlo a algo que se pueda gestionar, ¿no? claro. Realmente. Sí, Sí, sí. eso es súper importante Y también. fíjate que pasa mucho de que tenemos algún nuevo producto, algún nuevo insumo o tenemos una gran cantidad de datos, pero la pregunta clave es, bueno, ¿y para qué lo ¿Y puedo para usar? qué? Ajá, ¿para ¿Y qué me va a para qué? servir? ¿O qué proyecto puedo hacer? Sí. Eso No, es muy... y el punto de planificación me parece clave, o sea, que todo haya un trío entre este tema de generación de datos climáticos, escenarios, planificación y medio ambiente, es clave para poder generar planes de desarrollo que estén con la adaptación ya metida dentro del plan, ¿no? Y que sea como una manera de pensar el desarrollo más que un plan de adaptación por aquí, un plan de gestión de riesgo por allá y el plan de desarrollo por acá. Entonces, esa combinación también es Una muy importante. integración. Sí, es una integración que nos Sí, parece sí. súper relevante. A nosotros nos interesa mucho realizar esos avances, esos acercamientos, porque de hecho tenemos que aprovechar que en este gobierno que tenemos actualmente sí se ha fomentado mucho el tema de cambio climático. Se ha reactivado el Consejo Nacional de Cambio Sí, Climático que tenemos en Guatemala, que anteriormente no estaba activo, existía, pero no estaba activo, y en este gobierno se ha activado muchísimo. Y eso ha contribuido también a que de parte de nosotros, que somos generadores de información de cambio climático, tengamos un campo más abierto, tengamos mayor cobertura para poder trabajar. claro, claro, ¿no? Eso es súper relevante porque también la instancia política influye mucho en la técnica Claro. y esa reactivación me parece que es clave para que salgan a flote todas estas iniciativas y que realmente toda esta información tan valiosa que se está generando, todas las plataformas que nos mostraste, que la red realmente cumpla el rol de generar ese espacio técnico y político para contribuir a la resiliencia y a la adaptación que tanto se necesita en Centroamérica también. Un Sí, buen ejemplo para los otros países de la región. de hecho en Centroamérica lo bueno es de que también con el trabajo que se ha hecho con el CRRH ha sido muy bueno porque ha habido una integración, ahora no solo hablamos nacional, sino que también internacional, por lo tanto Total. ya a nivel directores de cada uno de los países ha habido mucha mayor comunicación. Eso Yo es creo que buenísimo. y hubo una pausa con la pandemia, creo que la Sí, pandemia afectó a muchos, ¿verdad? Pero ahora que ya muchísimo. estamos retomando esto de nuevo, creo que hay mucho más avance el socializar en persona. Pienso que es mucho, Sí, mucho sí, mejor. sí. Genera espacios de intercambio que son muy valiosos. Sí, Sí, de se acuerdo. pierden con la virtualidad. Sí, sí, no son fáciles. O que en la virtualidad se hacen muy formales también. Y yo creo que se necesitan más espacios más informales, más de diálogo, de Claro, poder verse las caras. Que yo también me beneficio mucho de eso en mi trabajo como especialista en Costa Rica, de poder ir a hablar con el Ministerio de Ambiente o Agricultura o Planificación en persona y poder juntarnos todos. Me parece que también ayuda en nuestra labor. claro, perfecto. Bueno, y sería muy agradable continuar con esto a nivel Guatemala. Por ejemplo, a mí me Bueno, interesaría sí, mucho el poder. el VIDA descentralizado, la Oficina de Cambio Climático ha descentralizado la oficina a los países de la región. Ya tenemos a varios especialistas basados en los países. Yo me fui a Costa Rica y tengo una colega que también está en Guatemala. Entonces, Perfecto. ese diálogo perfectamente están ahí para entablar ese diálogo, para poder apoyar en las políticas públicas de cambio climático y desarrollo que son la prioridad, por supuesto, de la Claro, empresa. perfecto. Entonces, con gusto, nosotros vamos a tratar de tener ese acercamiento, ¿verdad? Para poder apoyarnos mutuamente entre ambas instituciones. Súper, súper Muchas bien. gracias. Gracias a ti.